Venezuela. Reguladora del gobierno cierra emisora chavista. Reportes sobre marchas y protestas solo se están transmitiendo por internet. ¿Cuál es la estrategia de censura y el balance de sus efectos? Lo analizamos. Ahora que se han llevado los monitores, se han llevado el transmisor, se han llevado todos los equipos, los micrófonos de Radio América, la emisora preferida de este pueblo, la emisora de las beneficencias, de los humildes, de los enfermos, la emisora donde sonaban las promociones para invitar a la gente humilde. Este cuadro lo conservé durante todo, desde el primer presidente de Barinas. Hoy para mí no vale nada, realmente estoy decepcionado con este cuadro, que es lo único que me dejaron acá en esta radio, que era la emisora del pueblo. Muchas gracias, pero esta es una tristeza que llevo por dentro conjuntamente con rabia. Si ustedes creían que yo era opositor, yo era chavista. De hoy en adelante, aquí está. Él es un locutor chavista, molesto porque Conatel, que es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, el ente regulador de los medios de comunicación, ordenó el cierre de la emisora Radio América 92,1 FM, emisora chavista, según reflejan los medios venezolanos del estado de Barinas, que es cuna de Chávez. Es el mismo Conatel el que también le pidió a las cableteras en Venezuela que sacaran del aire a CNN en español, porque supuestamente, y cito, emitimos mensajes cargados de violencia que afectan negativamente los símbolos patrios y la dignidad de los venezolanos, y Rosita. Ellos controlan las regulaciones, ellos entienden sus razones. La situación en Venezuela es cada vez más crítica, más sangrienta, más represiva. Pregunto, ¿hay también mayor incremento en la violación de la libertad de expresión? Vamos con Carlos Correa, director ejecutivo de Espacio Público y profesor del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Es un gusto, Correa, tenerte en el programa. Ok, tengo el reporte de ustedes, situación de derecho a la libertad de expresión en Venezuela, enero-abril 2007. Y que cuando lo comparan con el mismo periodo del 2016, el incremento es un aumento de más del 200%. Sí, efectivamente, y de seguir este ritmo, el ritmo que vamos teniendo, este va a ser el año con el mayor número de casos que nosotros hemos documentado desde el año 2002, porque el número de casos es cada vez más creciente, es decir, hoy, por ejemplo, a un conjunto de periodistas que estaban haciendo cobertura de manifestaciones, fueron golpeados, algunos le robaron la cámara fotográfica, y tenemos las fotografías donde quienes le quitaron la cámara son funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. Entonces el número de casos está creciendo y especialmente hay muchísima preocupación contra medios internacionales, contra fotógrafos y camarógrafos, y también empieza a haber muchísimos casos que empezamos a registrar de páginas web, por ejemplo. Ahora, ¿se sabe si eso viene una dirección, o sea, es una orden que viene del comando central, sea a nivel militar o sea político, o puede también existir las razones que individuos de forma, digamos, particular deciden tomar esas decisiones porque no les gusta que lo hayan puesto en un video, porque están ordenados por algún político en particular que no les gusta que hayan puesto su caso o de corrupción o lo hayan acusado en los medios? O sea, ¿qué sabemos al respecto de eso? Todavía no se sabe nada. Bueno, mira, en líneas generales el número de casos que nosotros hemos documentado con denuncias ante el Ministerio Público terminan en que muchos de ellos no avanzan de las primeras fases de la investigación, cuando quieres avanzar a efectivamente establecer responsabilidades. Entonces, realmente nosotros podemos decir que hay una política de Estado en la medida en que no se investiga y sancionan a las personas que están haciendo esto. Y además, por ejemplo, el año pasado era evidente que eran funcionarios de la alcaldía mayor de Caracas. Es decir, hay muchísimos elementos que empiezan a definir que hay como responsabilidades o tolerancia a estos abusos. Yo creo que ya es muy difícil decir que los altos funcionarios no saben lo que está ocurriendo. Ahora, también vi en el reporte que hubo el caso, y lo leí por otro lado, caso de camarógrafos y periodistas de BTV, que es el canal del Estado, donde también han recibido abusos, o sea, abusos durante las marchas de la oposición, no sabemos quiénes fueron, pero que han recibido abusos también.
¿Se puede comparar manzana con manzana? Tanto se está viendo a periodistas de, digamos, independientes que no están con el gobierno, como también aquellos que están con los medios de comunicación gubernamentales. Bueno, nosotros en el número de casos, evidentemente, el mayor número de casos de agresiones a periodistas es de medios independientes. Ahora, lo que está ocurriendo en el último tiempo, sobre todo en las movilizaciones de todo tipo, es que empiezan a circular reclamos de parte de la gente y algunas veces derivan en violencia contra reporteros de medios de comunicación de canales nacionales o de medios oficiales, porque hay un reclamo de estas personas en relación a la cobertura que realizan. Sin duda que eso no es el mecanismo, y ahí nosotros lo rechazamos y lo documentamos. Pero ahí está expresando también una situación en la que efectivamente, por un lado, hay un nivel de intolerancia muy grande y además no hay impunidad. Es decir, si usted agrede a un periodista y usted sabe que va a tener consecuencias, nadie se va a atrever a hacerlo. Y por eso, para nosotros, quizás el principal problema es que hay un discurso que favorece la agresión contra medios y periodistas, que los hechos violentos no son sancionados, y además hay una política de Estado que favorece las restricciones al ejercicio libre de este derecho, ¿no? ¿Y qué es lo que te comentan los mismos periodistas, tanto independientes? Una cosa que me ha llamado la atención, que abre una oportunidad también al periodista independiente, hay mayor, se involucran socialmente los individuos, veo publicaciones en el área de Internet donde están desarrollándose, compitiendo incluso con los medios tradicionales. ¿Qué te comentan ellos? O sea, hay un sentido de autorrepresión por el famoso tuntún, que quisiera que lo explicaras. Algunos dicen que van y te tocan hasta la puerta. ¿Cuál es la actitud del comunicador en Venezuela? A ver, yo creo que tenemos un ecosistema de medios, por denominarlo de alguna manera, enrarecido, ¿sabes? Enrarecido por la polarización, por las políticas de Estado restrictivas, pero al mismo tiempo es una enorme posibilidad para el ejercicio independiente del periodista, para el periodismo en mayúsculas, para el periodismo que contrasta información, que transmite los hechos, que da los datos. Y en ese sentido, la sociedad también está ansiosa en buscar información de ese tipo. Entonces la está tratando de buscar ¿dónde? En las redes sociales, en las plataformas web, en cualquier vía para buscar información. Y además, una de las cosas que nos está pasando es que sin duda hay un vértigo de informaciones, de datos, de hechos, de aristas, que en algunas ocasiones hasta es muy difícil de contar porque cada día hay muchísimas historias y hay además una sociedad ansiosa porque ya sabe diferenciar lo que es periodismo de propaganda. Entonces, esa sociedad busca ansiosamente a los periodistas, a los medios de comunicación que hacen trabajo independiente y los va a buscar por todas las vías, por cualquiera de las vías, por cualquier rendija. Y eso explica por qué, de alguna manera, el hostigamiento contra canales internacionales. Frente a unos medios en Venezuela como muy restringidos por las amenazas, por las regulaciones internas, cuando hay un medio que hace periodismo, desde cualquier perspectiva, pero que hace periodismo, la gente lo busca. Entonces, por eso el castigar a CNN o hace 2 años a NT24 o a canales como BPI o este año que castigaron también a canales que distribuían a través de Internet. Es decir, hay como una enorme necesidad en la sociedad venezolana de buscar información y al mismo tiempo hay periodistas que procuran establecer una relación con esa sociedad que quiere información, que quiere de alguna manera contrastar los hechos con las distintas versiones. Me quedan 30 segundos, Correa. ¿Qué es lo más que te preocupa que estás viendo? Mira, a mí me preocupa muchísimo que evidentemente hay como una política más activa y agresiva. Tú mencionabas una emisora, pero este año, por ejemplo, ya han cerrado 19 y un periódico ha desaparecido. Entonces hay un vértigo de cosas que están ocurriendo y al mismo tiempo hay políticas que empiezan a ser restrictivas con regulaciones en Internet, tratar de reducir la velocidad o de alguna manera castigar también a medios. Por ejemplo, hoy salió una sentencia absolutamente desafortunada en contra del portal La Patilla, en la que lo castigan por 1.000 millones indexados. Para hacernos una idea, la tasa paralela son cerca de $180.000 por haber divulgado una información de un diario internacional. Entonces estamos hablando de que efectivamente hay una enorme necesidad de contar historias, de informar, una enorme necesidad de informarse, pero también hay una política de Estado que cada vez pretende ser más restrictiva.
Carlos Correa, director ejecutivo de Espacio Público, profesor del Centro de Desarrollo de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Fue un gusto, Correa, tenerte en el programa. Y por otro lado, casos de camarógrafos y periodistas de BTV, que es el canal del Estado, donde también han recibido abusos, o sea, abusos durante las marchas de la oposición, no sabemos quiénes fueron, pero que han recibido abusos también. Se puede comparar manzana con manzana, tanto se está viendo a periodistas digamos, independientes que no están con el gobierno, como también aquellos que están con los medios de comunicación gubernamentales. Bueno, nosotros el número de casos, evidentemente, el mayor número de casos de agresiones a periodistas es de medios independientes. Ahora, lo que está ocurriendo en el último tiempo, sobre todo en las movilizaciones de todo tipo, es que empiezan a circular reclamos de parte de la gente y algunas veces derivan en violencia contra reporteros de medios de comunicación de canales nacionales o de medios oficiales, porque hay un reclamo de estas personas en relación a la cobertura que realizan. Sin duda que eso no es el mecanismo, y ahí nosotros lo rechazamos y lo documentamos. Pero ahí está expresando también una situación en la que efectivamente, por un lado, hay un nivel de intolerancia muy grande y además no hay impunidad. Es decir, si usted agrede a un periodista y Venezuela. Reguladora del gobierno cierra emisora chavista. Reportes sobre marchas y protestas solo se están transmitiendo por internet. ¿Cuál es la estrategia de censura y el balance de sus efectos? Lo analizamos. Por favor, que se han llevado los monitores, se han llevado el transmisor, se han llevado todos los equipos, los micrófonos de Radio América, la emisora preferida de este pueblo, la emisora de las beneficencias, de los humildes, de los enfermos, la emisora donde sonaban las promociones para invitar a la gente humilde. Este cuadro lo conservé durante todo, desde el primer presidente de Barinas. Hoy para mí no vale nada, realmente estoy decepcionado con este cuadro, que es lo único que me dejan, lo que me dejaron acá en esta radio, que era la emisora del pueblo. Muchas gracias, pero esta es una tristeza que llevo por dentro conjuntamente con rabia. Si ustedes creían que yo era opositor, yo era chavista. Reporte de ustedes situación de derecho a la libertad de expresión en Venezuela enero-abril del 2007. Y que cuando lo comparan con el mismo periodo del 2016, el incremento es un aumento de más del 200%. Sí, efectivamente, y de seguir este ritmo, el ritmo que vamos teniendo, este va a ser el año con el mayor número de casos que nosotros hemos documentado desde el año 2002, porque el número de casos es cada vez más creciente, es decir, hoy, por ejemplo, a un conjunto de periodistas que estaban haciendo cobertura de manifestaciones, fueron golpeados, algunos le robaron la cámara fotográfica, y tenemos las fotografías donde quienes le quitaron la cámara son funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. Entonces el número de casos está creciendo y especialmente hay muchísima preocupación contra medios internacionales, contra fotógrafos y camarógrafos, y también empieza a haber muchísimos casos que empezamos a registrar de páginas web, por ejemplo. Ahora, ¿se sabe si eso viene una dirección, o sea, es una orden que viene del comando central, sea a nivel militar o sea político, o puede también existir las razones que individuos de forma, digamos, particular deciden tomar esas decisiones porque no les gusta que lo hayan puesto en un video, porque están ordenados por algún político en particular que no les gusta que hayan puesto su caso o de corrupción o lo hayan acusado en los medios? O sea, ¿qué sabemos al respecto de eso? Todavía no se sabe nada. Bueno, mira, en líneas generales el número de casos que nosotros hemos documentado con denuncias ante el Ministerio Público terminan en que muchos de ellos no avanzan de las primeras fases de la investigación, cuando quieres avanzar a efectivamente establecer responsabilidades. Entonces, realmente nosotros podemos decir que hay una política de Estado en la medida en que no se investiga y sancionan a las personas que están haciendo esto. Y además, por ejemplo, el año pasado era evidente que eran funcionarios de la alcaldía
Mayor de Caracas. Es decir, hay muchísimos elementos que empiezan a definir que hay como responsabilidades o tolerancia a estos abusos. Yo creo que ya es muy difícil decir que los altos funcionarios no saben lo que está ocurriendo. Ahora, también vi en el reporte que hubo el caso, y lo leí. De hoy en adelante, aquí está. Él es un locutor chavista, molesto porque Conatel, que es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, el ente regulador de los medios de comunicación, ordenó el cierre de la emisora Radio América 92,1 FM, emisora chavista, según reflejan los medios venezolanos del estado de Barinas, que es cuna de Chávez. Es el mismo Conatel el que también le pidió a las cableteras en Venezuela que sacaran del aire a CNN en español, porque supuestamente, y cito, emitimos mensajes cargados de violencia que afectan negativamente los símbolos patrios y la dignidad de los venezolanos, y Rosita. Ellos controlan las regulaciones, ellos entienden sus razones. La situación en Venezuela es cada vez más crítica, más sangrienta, más represiva. Pregunto, ¿hay también mayor incremento en la violación de la libertad de expresión? Vamos con Carlos Correa, director ejecutivo de Espacio Público y profesor del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Es un gusto, Correa, tenerte en el programa. Ok, tengo el